Buenos días. Bueno, vamos a retomar con las clases teóricas y hoy nos tocan hablar acerca de los mecanismos de la división celular, la mitosis y la meiosis, y vamos a hablar un poquitito también de fecundación. Antes de adentrarnos específicamente en el tema, me gustaría que recuerden algunos conceptos que hemos venido machacando en clases anteriores respecto a ploidía y carga de ADN. Ploidía, número de juegos de cromosomas que posee una célula. Aquellas que poseen un juego son haploides y aquellas que poseen dos juegos son diploides. Esos números 1 y 2 son los números de la euploidía. Y si hubiese células que tuviesen más de estos números, estaríamos hablando de poliploidías, como serían las triploidías, tetraploidías, etc. Cuando existe un cambio en el número de cromosomas, ya sea en el aumento o en la disminución parcial del número de cromosomas, hablamos de aneuploidía. Y así, si le falta un cromosoma a uno de los pares de homólogos, vamos a estar hablando de monosomías, y si a un par le sobra uno, o sea, tiene tres miembros ese par, sería una trisomía. Y bueno, lo de la carga de ADN lo hemos venido trabajando también bastante, cantidad de ADN en el núcleo, medido en unidades de peso y expresado en unidades C. Así las gametas tienen una carga 1C, las células somáticas pueden tener una carga de 2C si están en la fase G1 o de 4C si están en la fase G2. En la clase anterior estudiamos al ciclo celular y su sistema de control y mencionamos que estaba dividido en dos fases, la interfase y la fase M o de división celular, que a su vez se dividía en dos etapas, la división del material nuclear o mitosis y la división del material citoplasmático o citocinesis. La mitosis a su vez tiene diversas etapas, empezando por la profase, prometafase, metafase, anafase y culminando con la telofase. Dijimos además que había dos puntos de control muy importantes, que eran el momento de la entrada a la fase de división celular, o sea, la transición entre la fase G2 y M, y el momento en el cual los cromosomas que estaban formados por dos cromátides hermanas y alineados en el ecuador de la célula en metafase, se separaban sus cromátides y formaban el material que va a conformar los núcleos de las células hijas posteriores, o sea, en la transición entre metafase y anafase. Y no es de extrañar entonces que la mitosis esté regulada en dos puntos. Uno, en la entrada a la mitosis, en la transición entre G2 y M, a cargo de la actividad fosforilante del complejo CDKM, y el otro, en la transición entre metafase y anafase, mediado por el complejo Wigittin ligasa APCC, que tiene como funciones principales la de degradar las codecinas que mantenían unidas las cromátides hermanas y conducir a la degradación de las ciclinas, permitiendo la finalización de la división celular y el inicio de la fase G1 del nuevo ciclo. Entonces, las primeras fases de la mitosis van a estar reguladas por la actividad fosforilante de este complejo CDKM activo, gracias a que durante la fase G2, o en la transición entre G2 y M, la fosfatasa CDC25 le eliminó este fosfato inhibidor. Esto permite la entrada a la fase M, comenzando con la profase mitótica, en la cual los cromosomas replicados en la fase S se condensan y el uso mitótico se ensambla entre los dos centrosomas que fueron replicados también en fase S. Luego de esta profase se desintegra la membrana nuclear y esto da comienzo a la prometafase, y los cromosomas comienzan a unirse o a relacionarse con las fibras del uso mediante sus cinetocorios y comienzan sus desplazamientos. Esos desplazamientos llevan a que en metafase los cromosomas se encuentren alineados en el plano ecuatorial, unidos en forma biorientada a microtúbulos que surgen de ambos polos.
Vale decir que los cinetocoros de cada una de las cromátides hermanas de un cromosoma metafásico se unen o se relacionan con microtúbulos provenientes de polos opuestos. Las fosforilaciones que permiten el progreso de la fase M en sus primeros estadios vienen dados por la actividad fosforilante de CDKM, pero también de otras quinasas muy importantes. Las quinasas de la familia Aurora, las auroras A y B, y las proteínas similares a polo, ¿sí? Las PLK. Estas fosforilaciones van a permitir la activación y la separación de los centriolos formando dos centrosomas, van a permitir la condensación de los cromosomas, la formación del uso mitótico a expensas de microtúbulos citoplasmáticos, ¿sí? y conformando tres tipos de haces que emanan de los centrosomas, que van a ser los microtúbulos polares, que son aquellos que se dirigen hacia al polo opuesto y tienen una pequeña región de superposición con el microtúbulo o haz polar que proviene del otro polo. Los microtúbulos cinetocóricos, que son los que se van a relacionar con los cinetocoros de los cromosomas, y los microtúbulos astrales, que son los que se van a relacionar con elementos del córtex celular. Se van a desorganizar la membrana nuclear, así como el aparato del Golgi y el retículo endoplásmico, y se van a producir entonces, como decíamos en esta sección, las interacciones entre los cromosomas y el uso mitótico a nivel de cinetocoros. Como vieron ya en la clase de citoesqueleto, los microtúbulos se nuclean en los centros organizadores de microtúbulos, o los llamados centrosomas, a partir de sus extremos menos, y surgen a partir de un anillo de gamma tubulina y proteínas accesorias. Los centrosomas están constituidos por un par de centriolos centrales y una matriz fibrosa que los nuclea y los rodea. Además de los anillos de gamma tubulina, acá representados con estos circulitos rojos, el centrosoma también contiene otras proteínas, como son las proteínas motoras, algunos componentes del sistema de control del ciclo celular y otras proteínas estructurales. Y aquí tenemos una microfotografía muy bonita con fluorescencia verde para la tubulina, con fluorescencia celeste que muestra los centríolos, y los complejos de gamma tubulina con fluorescencia roja. Ya mencionamos anteriormente que los centríolos se duplican en la fase S, y esta duplicación es parecida a la replicación del ADN, ya que es semiconservativa. El nuevo par de centríolos conserva uno de los centríolos anteriores, y también se bloquea la posibilidad de una reduplicación del centrosoma. Luego en G2 permanecen ambos centríolos unidos en en una región centrosómica única, ambos pares de centríolos quise decir, y luego en la fase M, y gracias a las fosforilaciones mediadas por CDKM y las quinasas auroras y PLK, que fosforilan ciertas proteínas motoras y componentes del centrosoma, comienza la migración de los dos pares de centríolos de los dos centrosomas hacia los polos. Otro elemento importante en la progresión del ciclo celular son las codecinas, estas proteínas que mantienen unidas a las cromátides hermanas gracias a que forman una especie de abrazadera a su alrededor. En la fase G1, cuando los cromosomas están constituidos por una única cromátide, las codecinas tienen la capacidad de unirse a las moléculas de ADN de una manera muy lábil y sin una actividad cohesiva. Esa actividad cohesiva la adquieren en la fase S gracias a la actividad de una enzima acetilasa que acetila una de las subunidades de la abrazadera y permite que las cromátides hermanas que se están formando a lo largo de la replicación se mantengan unidas por estas abrazaderas. Así, cuando se termina la fase
es decir, cuando todo el ADN se duplicó, a lo largo de todo el eje tenemos estabilizada la unión de ambas cromátides por coecinas. Sin embargo, cuando estamos en fase G2, en la región Centroamérica se asocian otras proteínas llamada yugosina y una fosfatasa PP2A que se mantienen únicamente en la región Centroamérica. Y eso es importante porque al entrar a la fase M, a la profase mitótica, ¿sí? Se activan muchas quinasas mediadas por el complejo CDKM, como la Aurora B y la Polo-like quinasa, que fosforilan a la subunidad SCC1, desestabilizando esa abrazadera en las regiones que están desnudas de yugosina y PP2A. Vale decir que el cromosoma entra a la fase M, unidos ambas cromátides solamente en la región Centroamérica por las coecinas que habían sido protegidas por yugosina y PP2A. Unas proteínas homólogas a las coecinas, que también son importantes en el proceso de la división celular, son las condensinas. También están formadas por subunidades tipo abrazaderas como las SMC2 y SMC4, que les permiten condensar a los cromosomas en estas organizaciones tipo bucles y rosetas, logrando que adquieran su característica de cromosoma mitótico bien condensado, y esto se lleva a cabo gracias a la actividad fosforilante tanto de CDKM como Aurora B, que fosforilan distintos sustratos. Uno de ellos son las histonas H2A, que le permiten entonces este grado de condensación máximo. La acción fosforilante de CDKM y de Aurora permite el ensamblaje del uso mitótico, ¿sí? Gracias a la fosforilación de ciertas proteínas motoras como las quinesinas y dineínas o las proteínas estabilizadoras de microtúbulos. ¿Se acuerdan que teníamos a la quinesina 13 como el factor catástrofe que promovía la desestabilización, y las proteínas MAP o estabilizadoras de los microtúbulos que permitían precisamente su estabilización? Aquí tenemos un dibujito de las fibras del uso. Recordemos las fibras astrales, las fibras polares que se interdigitaban entre sí formando una zona de superposición entre fibras que emergen de los polos opuestos, y las fibras cinetocóricas que se relacionaban con los cinetocoros de los cromosomas metafásicos. ¿Sí? La inestabilidad de los microtúbulos aumenta durante la mitosis porque también se pueden fosforilar quinesinas 13 que permiten la desestabilización de los microtúbulos. Y eso es importante porque si algún cromosoma se llegase a soltar de los microtúbulos, esos microtúbulos son rápidamente desestabilizados y se forman nuevos microtúbulos que tratan de reencauzar ese cromosoma y reubicarlo en la placa ecuatorial. Existen varias proteínas motoras que son fosforiladas y son activadas en el ensamblaje del uso y de su relación con los cromosomas, y aquí tenemos a la quinesina 5, que posee dos dominios motores que se desplazan hacia los extremos más de los microtúbulos antiparalelos, como se ven en esta figura, haciendo que estos se deslicen en sentido opuesto y entonces tiende a separar los polos. La quinesina 14 posee un único dominio motor que también camina hacia el extremo menos, y en este caso tiende a juntar los polos. Las quinesinas 4 y 10 tienen un dominio de unión al cromosoma y un dominio motor, y le permiten caminar hacia el extremo más, tratando de asociar al cromosoma al extremo del microtúbulo. Y por último, las dineínas, que están asociadas al córtex y se desplazan hacia el extremo menos, también tiran de los polos hacia el córtex, tratando de alejarlo. La desorganización de la envoltura nuclear también está mediada por fosforilaciones llevadas a cabo por CDKM, y comienza con la fosforilación de las subunidades del complejo del poro,
de algunas proteínas transmembrana de la membrana interna del núcleo y de los componentes de las lamininas que formaban la lámina nuclear. Estas fosforilaciones hacen que estas estructuras se desorganicen, se desasocien de la cromatina y permanezcan en vesículas membranosas asociadas con porciones también del retículo endoplásmico. Estas membranas nucleares, luego, cuando las fosfatasas quiten los grupos fosfatos de todas las proteínas fosforiladas, se van a reorganizar alrededor del material genético que está separado en ambos polos, generando los núcleos hijos de las células que se están generando. Los cromosomas van a ser los que medien este ensamblaje bipolar del uso a través del aporte de enzimas quinasas tipo Aurora B y RAN GTPasa que permitan activar a las distintas proteínas motoras como la quinesina 5 que generaba el entrecruzamiento antiparalelo de los microtúbulos, la 4-10 que acomoda, las 4 y la 10, perdón, que acomodaban a los cromosomas llevándolos hacia los extremos más, o la quinesina 14 y la dineína que favorecían la separación de los polos. Los cromosomas, cuando se unen al uso, lo hacen de una manera biorientada. Quiere decir que cada una de sus cromátides se relaciona con microtúbulos que provienen de los polos opuestos. Su relación comienza con una relación lateral y los microtúbulos van expulsando a los brazos de los cromosomas hacia el exterior e impulsando a los cromosomas hacia los extremos más de los microtúbulos. Y una vez que estos alcanzaron los extremos más, se relacionan de forma correcta y diversos microtúbulos pueden entablar una unión con los cinetocoros de las cromátides. Unos 30 a 40 microtúbulos pueden unirse a los distintos cinetocoros. Los cromosomas entonces se relacionan con los microtúbulos a través de un complejo proteico llamado cinetocoro. Los cinetocoros forman un disco interno que se relaciona con el cromosoma y un disco externo que se relaciona con los microtúbulos. Y estos complejos están constituidos por diversas subunidades. Así encontramos a NDC80, que son las subunidades que se relacionan con los microtúbulos y su grado de fosforilación va a incidir sobre la formación de la placa metafásica. Y otras subunidades que se relacionan con los cromosomas en el disco interno, entre las cuales tenemos esta CEMPC, que es la que se relaciona con una isoforma de las histonas centroméricas llamada CEMPA que vimos en las clases de núcleo. Además, la quinasa Aurora B también se relaciona con la región, con el disco interno del cinetocoro. Veamos ahora cómo se consigue ahora esta biorientación de los cromosomas. Y aquí el elemento fundamental es el grado de tensión que puede existir sobre los mismos. Fíjense, cuando un cromosoma se relaciona a través de ambos cinetocoros con microtúbulos del mismo polo, que tiran hacia el mismo polo, el grado de tensión es mínimo porque no hay fuerzas que se estén contraponiendo. Lo mismo ocurre cuando un mismo cinetocoro se une a microtúbulos que provienen de polos opuestos. Tenemos que el otro cinetocoro está desnudo. Y por último, cuando ambos cinetocoros se relacionan con microtúbulos de polos opuestos, evidentemente se genera un grado de tensión importante que tiende a separar a las cromátides hermanas. Y este grado de tensión es el que es la señal que le indica a la célula que este cromosoma está correctamente orientado.
Y esto se da gracias a que yo hoy les comentaba que Aurora B era una de las proteínas que se relacionaba con el disco interno del cinetocoro. Si el grado de tensión es mínimo, entonces el disco externo estará cerca del interno y Aurora puede fosforilar a la subunidad NDC80. Y la subunidad NDC80 fosforilada es la señal que dice que este cromosoma está mal orientado. Cuando el grado de tensión es tal que los discos internos y externos estén suficientemente alejados, Aurora B no podrá fosforilar a NDC80 y entonces este cromosoma va a estar bien orientado y no va a ser el responsable de que no se pueda entrar en la anafase. Hay dos tipos de fuerzas que traccionan de los cromosomas y que permiten el desplazamiento de los mismos en el uso. Uno es la atracción hacia los polos por la despolimerización de los microtúbulos, que no requiere la hidrólisis de ATP, y el otro es el flujo de microtúbulos, que es este intercambio rotatorio, ¿sí? que tenemos de subunidades de tubulina. Durante la profase y la metafase teníamos también estos movimientos de los cromosomas mediados por las quinesinas 4 y 10 que empujaban a los cromosomas hacia los polos positivos o polos más. El sistema de control del ciclo celular se asegura de que la célula no vaya a entrar a anafase hasta que todos los cromosomas estén unidos al uso. Y eso es sumamente importante, porque si el control falla por alguna mutación o artificialmente, la anafase se puede iniciar prematuramente y eso sería devastador para la célula. La utilización de drogas que desestabilizan los microtúbulos, como la colchicina, la vinblastina, que seguramente vieron en la clase de citoesqueleto, inhiben la unión de los microtúbulos a los cinetocoros y mantienen la señal negativa que arresta la mitosis en metafase, y por eso estas drogas son las que se utilizan cuando los investigadores quieren hacer cariotipos en donde quieren tener a todos los cromosomas en su máximo grado de condensación para poder sacar la foto y determinar si hay alguna enfermedad por alguna aneuploidía. Si al menos uno de los cinetocoros no está unido al uso, APCC va a permanecer inactiva y entonces no vamos a poder atravesar el punto de transición entre metafase y anafase. Y esto se da gracias a que ciertas quinasas fosforilan componentes del cinetocoro que está desnudo, o sea que no está unido a microtúbulos, y activan a una proteína llamada MAD2 que es capaz de unirse al APCC y mantenerlo en forma inactiva. Si todos los cromosomas entonces fueron alineados correctamente en el uso, podemos entonces atravesar el último punto de control entre metafase y anafase, activando el APCC y entonces promoviendo la entrada a la anafase, en donde las cromátides hermanas se separan en forma sincronizada y son arrastradas hacia los polos del uso al que van a estar unidos, y los microtúbulos cinetocóricos se van acortando mientras los polares se alargan para generar el alejamiento de los polos, que es evidente en telofase, en donde las dos dotaciones de los cromosomas llegan a los polos del uso y se descondensan y comienzan a reorganizarse la envoltura nuclear alrededor de este material genético. La división celular se completa con el proceso de citocinesis, que comienza en los últimos momentos de la anafase y culmina luego de la telofase, en donde el citoplasma se divide por estrangulamiento gracias a la acción de un anillo de actina y miosina que se forma en la zona media generando dos células hijas. Como dijimos en la clase pasada, APCC
permite la degradación de las coecinas y la liberación de las cromátides hermanas gracias a mediar la proteólisis de segurina por ubiquitinización, y segurina era esa proteína que mantenía secuestrada a la separasa, que era la enzima capaz de degradar a las coecinas. APCC también es la encargada de marcar para la proteólisis a todas las ciclinas, inhibiendo a todos los complejos CDK a partir de su activación. Y CDC20 aumenta sus niveles a medida que avanza la mitosis gracias a fosforilaciones por CDKM. Vale decir que CDKM va preparando el terreno para su propia destrucción. A la anafase la podemos dividir en dos etapas. La anafase A, de separación de las cromátides hermanas y acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos que acarrean los cromosomas hacia los polos, y una anafase B en donde el crecimiento de los microtúbulos polares permite el alargamiento de la célula, y además se da la fuerza de arrastre que actúa sobre los polos, también separándolos. En anafase, y gracias a la acción de enzimas fosfatasas, entonces se fosforilan todas las proteínas que habían sido fosforiladas por CDKM y Aurora B y PLK, y entonces comienzan a reorganizarse las estructuras que habían sido desmanteladas, como la membrana nuclear, en donde decíamos que comienza por reorganizarse los complejos del poro, y permiten que las membranas que estaban formando parte de estos sistemas residuales del retículo endoplásmico comiencen a relacionarse también, gracias a sus proteínas integrales de membrana interna del núcleo, con la cromatina, y formen alrededor del material genético la membrana nuclear. La división celular se cierra con la citocinesis, en donde el citoplasma se divide gracias a la acción de este anillo contráctil de actina y miosina, generando las dos células hijas. La podemos separar en 4 etapas de iniciación, promediando la anafase, la contracción del anillo, la inserción de nuevos elementos de membrana y la finalización. Recordemos que la nucleación de los filamentos paralelos de actina se da a través de esta proteína nucleadora llamada formina. Hacia finales de la telofase podemos ver en las células entonces al anillo contráctil y la formación de lo que se llama el cuerpo medial o cuerpo medio, en donde tenemos componentes del cinturón de actina y miosina y los cuerpos mediales de los haces del uso de microtúbulos. La activación de la citocinesis se lleva a cabo gracias a la actividad GTPasa de una proteína llamada ROA, que activa tanto a la formina en su actividad de formación de filamentos de actina, como a la cadena ligera de la miosina, activando la miosina 2 para formar el anillo contráctil. Hay 3 modelos que tratan de explicar cómo se determina el sitio donde se generará el anillo contráctil del surco de segmentación. Uno de ellos es el modelo de estimulación astral, mediante el cual señales viajan a través de los microtúbulos astrales hacia la zona donde se desarrollará el mismo. El otro dice que las señales migran o se emiten a partir de los cuerpos mediales. Y por último, el tercero, el modelo de relajación astral, dicen que los microtúbulos astrales ejercen una relajación en los haces de actina y miosina en la zona polar, que permite entonces la formación del surco de segmentación en la zona media. Seguramente una mezcla de cualquiera de estos 3 modelos puede llegar a ser el que explique mejor el lugar donde aparece el surco de segmentación. Como para cerrar el tema, les dejo Para visualizar esta animación. mitosis en una célula pulmonar en un cultivo de tejido, se ha utilizado la microscopía de contraste interferencial diferencial.
Los cromosomas individuales se hacen visibles a medida que la cromatina replicada se va condensando. Las dos cromátidas de cada cromosoma permanecen apareadas mientras los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Entonces las cromátidas se separan y son estiradas por el uso mitótico hacia las dos células hijas nacientes. La cromatina se descondensa a medida que se forman los dos nuevos núcleos y la citocinesis continúa constriñendo el puente citoplasmático residual hasta que las dos células hijas se separan. Bueno chicos, con esto terminamos por ahora con este video y en el próximo vamos a ver la división meiótica y un poquitito de fecundación. Nos vemos en el próximo video. Chao.